Bienvenidos a este programa de Sin Agenda. En este episodio me encuentro con mi compañera Monse, mi compañero Alan, mi compañera Edith y su servidor Eduardo. El día de hoy traemos al debate, traemos a la mesa este género de violencia política que una vez más se encuentra presente, que una vez más se encuentra latente. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio en Ecuador nos trae este debate el día presente, el día de hoy, y los números del proceso electoral del 2017 y el 2018, donde tuvimos 48 candidatos solo en México asesinados, nos llevan este día a debatirlo con ustedes, a contarles nuestra postura y a tratar de indagar en qué es lo riesgoso de luchar por una causa, luchar por un país o tratar de cambiar algo en el entorno en el que vivimos. Bienvenidos. Bueno, pues creo que es un tema importante el que tenemos el día de hoy. No sé si se habla lo suficiente de este tema. Creo que hay números interesantes en cuanto a los ataques y los asesinatos a candidatos, a militantes, a activistas, ¿no? En los procesos electorales del 2018, en el 2021 todavía aumentó. Bien lo decías, hace un par de semanas el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, y luego como una semana después el otro candidato también tuvo un ataque, y luego también platicar, o sea, este es un tema, es un fenómeno pues un poco mundial, ¿no? Apenas en 2021 veíamos cómo asesinaban al ex primer ministro de Japón. Entonces creo que, o sea, sí hay un punto para poner atención, ¿no? O sea, ¿qué creemos que genera este tipo de violencia? Si es un tema ideológico al que están como naturalmente expuestos aquellos que se dedican a la política, o es un tema que recrudece en nuestro país por el crimen organizado. ¿Ustedes qué opinan? Creo que justo en este tema tenemos dos vertientes bastante interesantes. Tenemos que analizar o tratar de identificar en qué parte vamos a catalogar la violencia, ¿no? Si puede ser una violencia por un proceso electoral, por una campaña política, por un posicionamiento, o si es una violencia ligada al crimen organizado por un poder que ellos mismos estén ejerciendo, ¿no? Lo podemos ver en el ejemplo que nos das. En Japón, el primer ministro, o sea, eso presenta que la violencia del crimen está en todas partes, ¿no? En México, como lo mencioné al inicio tuvimos 48 asesinatos en el proceso electoral de 2017-2018. De ellos, 22 eran como precandidatos, regidores, para presidentes municipales, para diputaciones, en el cual en algunos nos da el factor de que la competencia estaba muy reñida y podríamos darle como por ese lado, pero en otros no había ni un indicio de que por un tema político se hubiera causado el asesinato. Y también tenemos en Michoacán, donde fueron la mayor cantidad de asesinatos, también un tema que puedes decir es por violencia criminal, y es el crimen el que está tratando de posicionarse en este proceso o está tratando de sacar un beneficio diferente por el lado del miedo, ¿no?, que está infringiendo. Y es que, ¿sabes qué? Justo lo que comentas creo que nos marca una pauta de qué es lo que pasa o por qué ocurren estos ataques. Si bien tenemos la presencia del crimen organizado bastante fuerte en los procesos electorales, también tenemos esta presencia de intereses privados que obedecen a qué tanto este candidato me va a funcionar para mis propios intereses. Lo mismo pasa con el crimen organizado. ¿Y por qué se fortalece o por qué se recrudece precisamente en los procesos electorales? Pues porque justamente es ahí cuando intereses particulares, el crimen organizado, saben qué papel va a jugar ese candidato y si va a ser de utilidad para su puesto, para sus negocios, para sus intereses. Entonces, como bien lo comentas, ¿no? O sea, 48, 2018, 2017, para el proceso del 2020-2021 tuvimos 169 atentados que iban desde candidatos, activistas que estaban relacionados con estos candidatos, y es alarmante el aumento que va en más del doble, más del triple en realidad. Entonces, ¿qué espera para este año? Y lo peor es que va en aumento porque creo que también incluso socialmente se normaliza y la sociedad sabe que en procesos electorales están en riesgo los candidatos, lo cual no debería ser así, no debería ser un riesgo una persona que quiere representar a la sociedad, que quiere representar en un proceso democrático, que te metas a este proceso sabiendo que tu vida está en riesgo, sabiendo que puedes ir a una reunión vecinal, que puedes ir a un evento y que tu vida va a poder estar en riesgo. Entonces creo que no debería ser normal, no debería ser visto, pero lamentablemente es cuando más sucede porque justo es cuando se mueven las piezas del ajedrez en una sociedad que ya tiene un statu quo establecido y que los intereses empiezan a mover, y ahí podemos ver quiénes no fueron para beneficio de esta sociedad o de este statu quo y mejor los quitan, ¿no? Claro, es que en este caso que estamos hablando de el motivo, ¿no?, que genera la violencia dentro de la política, pues es el tema del poder, ¿no? Y siempre se recrudece en estos procesos electorales, ya que es
cuando se define quién va a ser el que tome la batuta del poder o de los distintos poderes. Yo pienso que es algo que en términos generales la violencia política es difícil de erradicar. El problema es cuando esta llega a niveles, como ustedes comentan, de asesinatos, ¿no? De atentados. Digo, porque violencia política ha habido, hay y va a haber, y es muy común en todos los países, ¿no? Me parecen muy, muy interesantes como instrumentos nuevos que se han establecido en la legislación, como el tema de la violencia política de género aquí en México. Y hay algunos casos, por ejemplo, que ya me parecen novedosos porque llevan poco ocurriendo. Las sanciones, ¿no? Estaba viendo hace unas semanas la noticia de que el INE iba a sancionar al presidente López Obrador por violencia política contra Xóchitl Gálvez, ¿no? Sí. Creo que en este caso es un tema muy importante de mencionar porque es más peligroso cuando el poder o la violencia política nacen desde el poder, ¿no? En este caso, porque qué herramientas tienen para defenderse los candidatos, digamos, en este caso Xóchitl Gálvez, o periodistas, o cualquier persona que sufra violencia política que proviene del presidente, ¿no? O del gobierno federal. Creo que es más peligroso todavía cuando el gobierno es el que ejerce esa violencia, y todavía viviendo en un país donde la impunidad está al orden del día, pues se pone peor la cosa, ¿no? No, y entender, o sea, el alcance que puede tener esa violencia, ¿no? Bien lo dices, o sea, desde la responsabilidad del presidente de entender cómo puede de alguna manera fomentar violencia contra ciertos actores, a lo mejor no sin hacerlo intencionalmente, puede ser, o sea, con todo el conocimiento a lo mejor de lo que podría generar, pero ya vimos cómo, por ejemplo, lo platicábamos ahorita antes de iniciar, el conflicto que tuvo contra la Suprema Corte, que de nada más lo que iba diciendo en la mañanera, pues la gente se iba como que enojando más con los ministros, y llegó al punto en el que afuera de la Suprema Corte les ponían amenazas de muerte, utilizaban ataúdes con los nombres de los ministros, o sea, como desde algo de narrativa, a lo mejor ideológico, pues se fue fomentando una violencia que aparte fue como en escalada, ¿no? Eso por un lado, y por otro también yo creo que no es nada más un tema de violencia, o sea, entender las implicaciones que tienen estos ataques o estas intervenciones a lo mejor del crimen organizado, como platicábamos ahorita, en la democracia del país, y cómo la voluntad del pueblo parece que queda en un segundo plano cuando los intereses de unos cuantos se ven como en jaque, ¿no? Lo vimos aquí en Jalisco, en un municipio que se llama Jilotlán de los Dolores, que está muy cerca de la frontera con Michoacán. Hace un par de años asesinaron a un alcalde que se perfilaba para reelegirse y que tenía todas las posibilidades, y después en esta última elección del 2021 hay situación de ingobernabilidad en Jilotlán y no se pueden llevar a cabo las elecciones, y entonces se termina optando por un gobierno, pues un consejo que no es electo porque no se pudieron llevar a cabo las elecciones porque no lo permitió el crimen organizado, ¿no? Entonces, o sea, ya no es solo lo lamentable que es la violencia y cómo afecta a los candidatos y a quienes se ven como víctimas de estos ataques, sino también pues cómo afecta a la vida política del país y los principios democráticos sobre los cuales está fundado este país, ¿no? Que justamente como mencionas, ¿no? La fractura mayor viene a la democracia. Tenemos ese ejemplo que nos estás dando, que se fracturó totalmente, se perdió la democracia, llegamos a un consejo que es el que está haciendo cargo de las cosas, pero fracturamos este proceso que le costó la vida a personas, y por la misma inseguridad lo estamos llevando a este límite, ¿no? Ahorita que mencionabas las sanciones, yo creo que eso vuelve que nos da el indicador de que esto no es por una competencia política. Esta violencia de asesinatos, volviendo al tema de los asesinatos, no es por una violencia política, porque tenemos bastantes reglas que nos podrían ayudar a regular esa competencia sin llegar a este punto, ¿no? Sino, los indicadores que tenemos de la mayoría de estados donde fueron los asesinatos, de municipios donde fueron los asesinatos, no había una competencia política realmente. El candidato que perdió la vida no luchaba o no iba a llegar a ser el que podría ganar. O no iba a llegar a un riesgo de que estamos a un punto de diferencia, se decide el mero día. Las cosas ya tenían un camino avanzado, ¿no? Pero había una presencia criminal
en donde el candidato iba contra los intereses de la presencia que estaba ahí. O sea, tú lo conceptualizarías como parte de el problema de violencia que tenemos en general en el país. Sí, totalmente. Sí, de hecho, hay un caso muy interesante. El otro día estaba viendo una entrevista que le hicieron a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, cuando, todavía estaba buscando ser el candidato del Frente Amplio. Y él comentó algo muy interesante. Él dijo que cuando él era candidato, estaba de gira por varios municipios del estado y llegaron emisarios de la tuta, ¿no? Que en ese momento era de los pesos pesados ahí en Michoacán del crimen organizado. Y le mandaron a decir que querían reunirse con él y que querían ver tal y cual punto, ¿no? Que se tenía que alinear. Con ciertas instrucciones de cómo esperaban que él se desempeñara. Ya me acordé, le preguntaban qué opinaba sobre 3 temas, ¿no? O sea, casi como a ver si nos caes bien o no nos caes bien. Y él dice que él se asustó, ¿no? Él se asustó, pero en su momento no les dio respuesta. Él dijo, bueno, voy a ver cómo lo abordo, lo platico con el equipo y un tiempo después se desata la violencia en Michoacán, las autodefensas y tiempo después agarran a la tuta, ¿no? Entonces él dice, bueno, yo me sentí aliviado, entonces ya no tuve que responderles. Yeah. Pero imagínate, te lo está diciendo alguien que llegó a ser gobernador y todo. Entonces imaginémonos cuántos gobernadores y presidentes municipales no están bajo la influencia o amenazados por estas figuras del crimen organizado, ¿no? No, y mayormente en un esquema municipal, ¿no? Porque la seguridad es menor. La seguridad es menor, tu seguridad personal es menor, su recurso es menor y la presencia, la presencia es mucho mayor. Claro. Y más en municipios que tengamos en espacios que tienen alta presencia, ¿no? Entonces, y sobre esto que comentas justamente, o sea, la importancia de diferenciar no es únicamente este tipo de violencia para quitar a los que van a ganar, sino que ya se ha vuelto incluso una manera de posicionamiento de este tipo de grupos de crimen organizado y demás. Es una manera de mandar mensajes, es una manera de tener qué tipo de ideas son permitidas para esos municipios, para esos estados, para esa sociedad y qué tipo de ideas no. Entonces, esto también no solamente genera la amenaza latente sobre, eres el candidato más fuerte, entonces corres peligro, sino crees esto y publicas esto y comentas esto y tienes este discurso, entonces también puedes correr peligro. Entonces ya se vuelve ahora como un tema que incluso en el nivel discursivo resulta peligroso para la misma libertad de expresión y también de alguna manera genera, creo que en la sociedad esta conciencia colectiva, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con Colosio en los 90? Si se fijan, pues lo asesinan y el resto de la sociedad se queda con una idea y con una narrativa que permea hasta hoy en día, que es él era el candidato que quería hacer las cosas bien, entonces lo desaparecieron. Entonces, ¿qué se ha convertido en la política mexicana en los últimos años? Que el candidato que quiera hacer las cosas bien va a tener el mismo destino. Entonces, ya toda la idea y la narrativa de ser político y de querer hacer las cosas rectas es o te alineas o eso es lo que te va a pasar. Entonces, ya es simplemente una manera de marcar esa idea. No ha cambiado, Desde hace 30 años sigue siendo la realidad, porque si se fijan muchos candidatos hoy en día, cuando tocan el tema de la inseguridad y cómo lo van a abordar, el otro día estaba viendo el discurso, por ejemplo, de Xóchitl y estaba diciendo, no, que se acabó la estrategia de abrazos no balazos, vamos a utilizar la ley, pero no hablan más de frente, no hablan más contundente porque tienen cuidado. También pues ellos, ¿no? Fíjate, o sea, entonces tenemos políticos atados de manos, ¿no? Claro. Que responden a intereses o que a lo mejor, pues sí, a los intereses que terminan por atender, pues no son efectivamente de la gente que los puso ahí, ¿no? O sea, de nuevo, qué peligroso para la democracia. Y tenemos este ejemplo que claro que pasa por su mente también, que es el periodismo, ¿no? O sea, el periodismo es el más atacado en los puntos de luchar por algo y decir la verdad a un punto. O sea, activistas, no recuerdo el nombre, pero el de las mariposas monarcas que tienen una activación bastante fuerte, asesinado. Periodistas que dicen la verdad, que traen un tema, asesinado. Oye, iban a matar a Ciro Gómez Leiva y sobrevivió por traer su camioneta blindada, ¿no? Así es, y hasta hoy él se estaba quejando de que, pues sí, ya agarraron a algunas personas, pero seguimos sin saber quién fue el autor intelectual. Que ese es el importante, ¿no? Claro. Quién está
mandando a asesinar a los periodistas. Y yo creo que ahí ya también no solo entra el crimen organizado, ¿no? Lamentablemente también muchos de los casos específicamente contra periodistas pues están involucrados políticos. O sea, ¿qué pasó con Lidia Cacho? Totalmente, justo ese ejemplo iba a traer a la mesa que estuvo hasta que ir porque no tuvo de todo ella gracias a esa lucha, ¿no? Oigan, y en la otra cara de la moneda, pues lo que platicábamos también de este caso de la alcaldesa y su marido en Chiapas, que se robaron 5.8 millones de pesos y la gente toma justicia por sus manos en alguna versión ahí media retorcida de la justicia y le secuestra a los 2 hijos hasta que regresen ese dinero, ¿no? Y estaba viendo que apenas creo que fue ayer, por fin hicieron el intercambio y aparte lo hicieron de la forma más institucional posible, o sea, los policías llevaron el dinero hasta con la comunidad ya estaba esperando a sus 2 hijos, todavía el esposo hace sus declaraciones de no, sí, ya extrañamos a nuestras 2 hijas. O sea, a ver, es que es tristísimo México como surreal, ¿no? Sí, claro, Sí. pero yo creo que lo más triste es yo veía las autodefensas con esos ojos, o sea, como decir, ¿en qué momento el Estado perdió la credibilidad del uso de la fuerza que ahora ya tiene que agarrar la fuerza los ciudadanos, ¿no? Y ese es el mismo caso. O sea, ¿en qué momento se perdió la fe en la justicia, en casos de corrupción? Y entonces ahora los ciudadanos también toman por sus manos el que regresen ese dinero porque era para una comunidad importante. Claro, ¿no? de hecho, bueno, eso lo vemos en Chiapas, en muchos lugares del país, ¿no? En Michoacán con las autodefensas, en Guerrero, pero en Chiapas hay varios casos que he visto también que los pobladores han atado al presidente municipal en turno y lo han arrastrado por todo el pueblo por no cumplir, por no pavimentar las calles que dijo, etcétera. Y ahí es a donde llegamos a la visión de justicia, ¿no? De los pobladores. Si tú ves que tus autoridades pues no hacen las cosas bien, pues el pueblo toma la justicia por sus manos y vivimos en un estado entonces de gobernabilidad, ¿no? Y hubo un inicio de eso, o sea, hay varios casos que son así, pero en cuanto tuvieron un caso de éxito no lo soltaron ni lo van a soltar. O sea, cada vez que ellos sientan que las cosas se están saliendo de control, la autoridad no está haciendo nada, ellos van a llegar a encontrar la solución. De esta forma, es un crimen, el secuestro es un crimen, Sí, el robo por es un crimen, supuesto. el secuestro es un crimen, pero lograron que se regresara el dinero, que se acomodaran las cosas. Oye, y hablando Claro. de violencia política, lo conecto con que ¿qué credibilidad entonces va a tener la gente sobre nuestro sistema judicial también cuando el presidente López Obrador está tira y tira y tira a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ahorita le acaban de abrir una investigación a uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia porque él fue el que le está frenando ciertos temas que le interesan al presidente. Y ahora él entonces sale a decir en la mañanera, juez es corrupto, es retrógrada porque no está con la transformación, etcétera, etcétera, dando a entender de que está recibiendo dinero de empresas, ¿no? Entonces dices, no manches, este pleito, esto también es violencia política, ¿no? Y sobre todo creo que no se queda justamente ahí, como dices, no, o sea, se pierde esta fe en el sistema judicial, se pierde a través de los discursos de las mañaneras y también se pierde a través de lo que vemos. O sea, todos las cantidades que decíamos de atentados, de asesinatos, sí con personas que son relativamente relevantes, por así decirlo, que pueden tener influencia, que pueden tener poderío para poder mover las investigaciones y que se llegara a una conclusión de quién es el culpable, si ni siquiera así se logra que realmente se reduzcan los índices de impunidad en ese tipo de casos penales, ¿qué esperanza le queda a aquellas personas que no se sienten como en esta relevancia o en esta importancia para que realmente el sistema judicial, que debería atender a todos por igual, les dé enfoque o les dé importancia a sus casos? Entonces, claro, la fe del sistema judicial queda totalmente nula y lamentablemente se queda hasta en esos casos sin justicia. Y ponen a lo mejor algún culpable para que se acallen los medios y para que entonces ya todos digan, ya se resolvió y que creen fue el crimen organizado. Pero realmente la sociedad mexicana sabe que es de nuevo un cuento y una novela que les manejan y les narran para decirles que ya carpetazo a esto y sigamos y que México está en manos justas, ¿no? Y también lo delicado de los discursos de odio que eso está fomentando, ¿no? Porque podemos tener estas dos posturas. Podemos tener el ciudadano que sabe que no está pasando nada, que fue maquillado, que fue irreal, que es un teatro más, ¿no? Pero podemos tener el ciudadano que se sienta súper avivado, identificado con los discursos de odio que se estén haciendo, ¿no? Y tenemos casos fuertísimos de esos discursos, como en Estados Unidos, lo del Capitolio con Trump, jamás en la vida.
hubo disparos, entró la gente, destruyeron cosas, tomaron el Capitolio y fueron avivados tras un discurso de odio que se decía día tras día. Y eso es lo que está haciendo este presidente, ¿no? Es lo que está pasando A aquí. mí me da mucho miedo, lo voy a decir, el día que en este escenario hipotético en 2024 gana el Frente Amplio por México, ya sea la candidata Xóchitl o Beatriz, que le ganen a Claudia Sheinbaum o al candidato que quede Morena, y que no acepten, y que ese discurso de odio permee y haya violencia. Yo creo que puede pasar algo que no hemos visto aquí en México, Claro, pues es que ahí estamos en ese otra cara de la moneda, ¿no? O sea, una parte es la violencia por el crimen organizado, lo que decíamos de es inmerso, o sea, esa violencia es parte de la situación de seguridad que vivimos en el país, y la otra, pues es también la violencia política por ideología, ¿no? Y en muchos de los casos, híjole, parece ser que por ahí va, o sea, gente que pues fanática a lo mejor, que de alguna manera se siente identificada con estos discursos y toma acción, ¿no? Creyendo que es por algún bien mayor. No, y que lo que dices, Alané, o sea, casi lo creo que lo vamos a ver. En caso de que no sucedan las cosas como AMLO las tiene pensadas, por supuesto que va a haber levantamiento y por supuesto que va a haber este fortalecimiento en la ideología de que se cometió una injusticia y que quien ganó no debería estar ahí. Y a nombre de la justicia y a nombre de en contra de la transformación, hay un ámbito muy pasional de AMLO y de muchos de sus seguidores. Entonces, lamentablemente, este ámbito pasional, que es justo lo que vimos en lo de la Suprema Corte, ¿no? O sea, ¿cuándo habíamos visto que de alguna manera quemaran la figura de una ministra enfrente? ¿Cuándo habíamos visto que ese tipo de cosas sucedieran y que hubiera tanta gente que la apoya? Entonces, eso lo apoya, eso es lo lamentable, que en caso de que suceda esto y que exista un levantamiento, que exista esta protesta de que no es justo y que no es lo que debería ser para México, creo que van a poder justificar todo ese tipo de acciones violentas. ¿Por qué? Porque están a favor de la justicia, a favor de la transformación, y con esta bandera lamentablemente se cometen otras injusticias y se aviva la violencia. Pues no nos vayamos tan lejos, o sea, en el 2006 más o menos es lo que vimos, la toma de protesta de Felipe Calderón fue muy complicada, o sea, no se había visto tampoco condiciones en las que un presidente de la República rindiera protesta, en condiciones similares, ¿no? Y luego sí vemos una manifestación a lo mejor semipacífica por Reforma, el plantón que se hizo y demás, pero la toma de protesta, o sea, fue muy difícil. Y no estaban ni cerca de cómo están ahorita posicionados. Justamente eso es decir, si en el 2006 se abanderó él mismo, su gente lo abanderó, lo posicionó, y no tenía el poder de un país encima, ahora con el poder de un país encima puede ser bastante delicado y riesgoso eso y la legitimidad que asumen, o sea, esa creo que es como la palabra clave, que ahora sí se sienten legítimos. Si en ese entonces justamente ya se sentían legítimos, ahora sí es como una justificación de todo un país que gobernaron, todos los estados que estuvieron a favor y todo el movimiento que ya retomó una fuerza sin precedentes. Está muy, muy, muy interesante cómo se está configurando el mapa, ¿no? Político. Y también quería comentar el tema porque ahora escuchamos mucho lo de violencia política de género, ¿no? Sí. Y me parece, que es una herramienta muy útil para tratar de tener esos actos, pero también hay ocasiones donde veo que se desvirtúa. Vi una nota donde la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia, estaba denunciando en una tipo mañanera que ella es víctima de violencia política de género. Y en realidad lo que está pasando es que los medios le están señalando constantemente que pues ella se reunió, hay videos donde se reunió con el crimen organizado, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con violencia política, no? ¿Con la qué? Con la Navidad. Sí, no, definitivamente sí hay casos en los que se desvirtúa, aunque, o sea, yo creo que sí lo importante de entender como el porqué detrás de tratar específicamente la violencia política de género, pues el contexto misógino del país, ¿no? O sea, que literalmente hay como un odio por mucha gente a las mujeres y que entonces toma tintes muchísimo más agresivos. O sea, si ustedes vieron las amenazas en contra de la ministra Norma, sí, eran, o sea, otra cosa, o sea, contra todos, pero específicamente contra ella traían un tono muchísimo más agresivo, mucho más... Muy personal también, ¿no? Sí, muy personal. Físico, claro. Que es ahí donde toma fuerza, desgraciadamente, este género de violencia política. Y ahora veamos qué tal va a estar en los niveles de violencia política de género, que ahora
Es 100% seguro que la candidata del Frente Amplio es mujer, sea Xóchitl o sea Beatriz, y es altísimamente probable que la candidata de Morena sea mujer. Entonces, es casi un hecho que ya la próxima presidenta de México va a ser mujer, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en este tema. Y creo que precisamente como el enmarcar el concepto de violencia política de género o en cuestión de género, da la importancia o sí marca un precedente para que estas candidatas hoy en día estén en donde están. Lamentablemente, cuando empiezan como un poquito más a tomar fuerza las posiciones o las mujeres en lugares, espacios de toma de decisiones, empiezan a surgir todo este tipo de ataques, empiezan a surgir este tipo de desvalorización y también como de poca credibilidad, ¿no? O sea, que siempre ponían a candidatas y luego terminaba siendo el suplente un hombre y luego hacían el intercambio, o era como, sí, nosotros somos incluyentes, somos abiertos a todos los géneros, demás, y terminaba saliendo después un candidato hombre. Entonces, creo que el concepto de la violencia política en razón de género sí cuestionó muchísimas de las cosas que teníamos normalizadas, como que, tú solo estás por bonita, o tú solo estás porque eres mujer. Entonces, permitió que sí se le diera más cuidado a cómo le hablas a una mujer candidata o a una mujer en toma de decisiones, en espacio de toma de decisiones, y también permitió que sí hubiera un poquito más de equidad en estos espacios. Que si bien falta mucho camino por recorrer, pero creo que precisamente que tengamos 2 posibles candidatas mujeres ayuda. Eso que comentaste se me emociona muchísimo. Sí, claro. Es otra etapa para el país. Claro. Pero eso que comentaste se me hizo súper interesante de la desvalorización. Muchas veces la violencia política va como a descalificar a la figura o a la candidata que es mujer, ¿no? En este caso, el mismo presidente, cuando mencionó el Frente Amplio ya eligió a Xóchitl Gálvez, la pusieron Claudio X González, la puso, etcétera, etcétera, tales figuras hombres, ¿no? Sí. Y que ella sale y dice, a mí no me puso nadie, yo me hice, ¿no? O sea, esa visión también de que las candidatas mujeres que están llegando a esos puestos a ser candidatas presidenciales, llegaron ellas, ¿no? No porque las puso un hombre. Y eso sigue estando en el discurso como cotidiano, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que tenemos que ver qué va a pasar el próximo año, también poner muchísima atención a si se recrudece esta situación de violencia en contra de políticos, como también el tema de género que estamos platicando ahorita, pues yo creo que ese va a tener que ser hasta incluso una labor de los estrategas detrás de las campañas, como ser bien cuidadosos con eso, ¿no? Teniendo lo más probable dos candidatas para la presidencia, y pues creo que también se abre como un debate de qué tipo de medidas tendríamos que tomar para proteger a estas personas que están involucradas, ¿no? O sea, si algún tipo de medidas especiales para cuidar a candidatos o no lo sé, o sea, claro. Creo que ahí hay una que es nula, ¿no? Que bajando a la realidad, en los procesos de pre-campaña, de campaña, los candidatos, precandidatos no tienen seguridad alguna. No, nada. Y al contrario, hasta es cuando más en calle están, más activos están, porque cerca, ¿no? Porque parte de su publicidad y parte de su campaña es tal cual de persona a persona, de espacio a espacio, y lamentablemente es cuando más inseguros están. O sea, no pueden quedarse atrás de un muro de seguridad, no pueden quedarse en casa haciendo campaña desde una pantalla, porque todavía sabemos que en México el porcentaje de población al que le llega la publicidad o la campaña mediante redes sociales y mediante medios tecnológicos, pues es muy poca. Entonces sigue siendo un tema de campaña en calle, de campaña pues en donde está el riesgo lamentablemente, y en donde si te disparan a la distancia no vas a tener idea de quién fue, si te para un convoy y te bajan tampoco vas a tener idea de quién fue. Entonces es lamentable, o sea que sí es como les decía al principio, ¿no? Es un riesgo que tristemente los candidatos que se suben saben que corren ese riesgo y no está bien, no debería ser así. Oye, no nos vayamos lejos. El otro día Manuel Velasco, ¿no? Que quiere la candidatura de Morena y sus aliados para la presidencia, denunció que lo detuvieron policías estatales en Chiapas, ¿no? O sea, policías estatales, deja tú, lo pueden detener y no pasa nada, pero dice que lo encañonaron, ¿no? Sí. Y que lo tuvieron ahí varias horas y dices, oye, imagínate, si eso le pasa a él, un exgobernador, etcétera, dice, ¿qué le espera a los demás, no? Y también, o sea, realmente darles el valor real, ¿no? De lo que es luchar por un puesto, buscar un espacio de elección popular, porque sí se necesita. Sí tienes en riesgo, en un momento yo creo que cualquier precandidato, candidata, precandidata se sienta en la mesa y analiza
si sí realmente quiere hacer esto, ¿no? Porque analiza todos los riesgos, desde la violencia de género, desde la violencia de física, de seguridad, desde su familia, desde por qué va a luchar, desde quién se va a molestar. Todo esto merece un reconocimiento porque realmente sí tienes un valor por luchar por algo a favor, ¿no? Oye, y ahorita que lo comentas, hasta en microdosis, ¿no? Tenemos este tipo de violencias, o sea, hasta en las redes sociales, o sea, para un político o para alguna persona en puesto público hoy en día, subir una foto haciendo algo o diciendo algo, ya representa tener toda esta avalancha de comentarios entre positivos y negativos, pero hay una cantidad de comentarios de hate que en realidad, si bien el concepto es de hate, pero es violencia política detrás de eso, y es violencia en contra de la persona, y a veces se vuelven comentarios muy personales y que tú lees y dices, a ver, es como una persona a través de una computadora o a través de un celular puede tener la hazaña para comentar cosas tan fuertes, ¿no? Entonces, oye, y una cosa es, o sea, los ciudadanos que de alguna manera, bueno, pues, o sea, podrán poner y demás, y a lo mejor se escudan en el anonimato, pero yo he visto aquí en Jalisco periodistas siendo muy violentos con diputadas, por ejemplo, y con un tinte completamente machista, ¿no? O sea, a diputados los podrán criticar por X o Y, pero a diputadas ya cuestionan temas de sus habilidades, de su inteligencia, de bla, 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 y periodistas reconocidos, pues. Entonces, si también estamos legitimando eso, si consumimos esos contenidos, o incluso si pues también como usuarios no ponemos el dedo de, oye, o sea, una cosa es que hagas tu labor de periodista y por supuesto investigues, publiques, etcétera, y otra cosa es que te metas a hacer comentarios personales sobre la diputada, ¿no? Que por supuesto, o sea, se entiende que en un país como el nuestro, donde la clase política le ha fallado tantas veces a la ciudadanía, pues sí se entiende que haya una molestia, pero definitivamente creo que no es un tema de justificación, y creo que hay un juicio muy injusto a quienes se dedican siempre a la política, ¿no? O sea, siempre va a haber esta duda de es que es corrupto automáticamente, o cosas así, ¿no? O sea, vas en contra de. Y justo como lo bajas a la mesa, ¿no? Vas a criticarlo, bueno, critica su chamba, su forma en que hace las cosas y todo, ¿no? Pero un caso muy fuerte y como de últimos momentos es Salinas Pliego con la senadora. Las ofensas van más allá de cualquier crítica laboral. Sí, de cualquier crítica laboral. Porque si él dijera, oye, ¿sabes qué? Esto es laboral, tan, va, pero lo de senadora, que lo cambia la letra, todo eso va muy afuera de un tema político o laboral, de una crítica a alguien que está en eso no lo tenemos que aceptar por ningún motivo. Digo, para los que no conozcan ese caso, el empresario Salinas Pliego le tiró a ella, creo que es la secretaria general de Morena, ¿no? Creo que sí. Citlali, el hecho es que se empezaron a pelear en redes sociales, y creo que te refieres a su respuesta, ¿no? Cuando se refirió a su peso, le dijo. No, pero ya es cotidiano, ¿no? Ha sido una sola vez. Hizo burla muy fuerte. Sí, porque todavía lo observaron, ¿no? O sea, sí lo observaron y él dijo, me vale. Y lo repitió. Sí, es que está normalizado ese tema de la violencia, ¿no? Y hay muchísimos niveles de violencia, y yo creo que aquí, si están de acuerdo conmigo, pues creo que el resumen o la conclusión fuerte de esto sería que como ciudadanos no debemos de permitir ningún tipo de violencia, ¿no? No hay que normalizarlo, sino hay que señalarlo, y hay que tratar de buscar esos, digamos, castigos en distintos niveles, depende del tipo de violencia, para los perpetradores de violencia, ¿no? Porque no podemos esperar que haya un país que cambie y que deje de ser violento si en la misma política también está normalizado, ¿no? Tiene que cambiar en todos los ámbitos, y como ciudadanos debemos de buscar y de exigir que se ataque este tema de la violencia política, y creo que también debemos de exigirle al gobierno y estar muy atentos a cuántos candidatos, esperemos no haya candidatos asesinados, que lo veo muy difícil, y esperemos que ese tema se vaya erradicando, ¿no?
Sí, y creo que también todos coincidimos en que la violencia pues no únicamente la vemos en estos asesinatos, en el tema físico, sino como en lo narrativo, que creo que es donde nosotros como ciudadanos es donde más podemos a lo mejor apoyar. O sea, difícilmente podría decir que nosotros como ciudadanos podemos erradicar el tema de violencia o de crimen organizado o de inseguridad, pero al menos al nivel ciudadano, al nivel lo que consumimos, como decías, Monse, o al nivel lo que nosotros mismos narramos y cómo nos expresamos al respecto de, creo que es donde sí podemos tener un poquito de mayor influencia y sobre todo cuidar estas formas en las que nosotros nos referimos a candidatos, personas en puestos de poder y demás, y justo, ¿no? O sea, lo que coincidíamos todos, hacerlo en un enfoque de crítica al trabajo, pero no en un punto donde se vuelva discurso de odio, donde se vuelva violento y donde se perpetúa una narrativa que ya le hace bastante daño a México. Completamente de acuerdo. Bueno, pues el tema de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y por favor también acompáñenos en los comentarios con qué creen que deberíamos de hacer para evitar este tema, para controlarlo. Nosotros somos Sin Agenda y nos vemos en el próximo capítulo. Suscríbanse. Gracias. Nos vemos.